efectivamente un rebote que me parece bastante importante señalar, 8 puntos al alza, y que me parece, Pancho, que tiene que ver con dos aspectos. Es difícil, como tú sabes, atribuir una causalidad bien, así en firme, pero por lo menos creo que hay dos sospechosos. Uno es que sí se valora la manera como el gobierno ha estado tratando con el tema que hoy en día es el más importante, la principal preocupación de los mexicanos, que es la pandemia del coronavirus. Sube impresionantemente, ahí como tú lo estás poniendo, la preocupación por el coronavirus como problema principal, se sitúa hoy en primer lugar, y creo que el cambio de actitud, el cambio de imagen que ha proyectado el presidente, que en un principio fue un tanto descuidado respecto a la epidemia, pero que después ya cerró filas con los mensajes de cuidados y de distanciamiento social, pues me parece que esto, aunado a la estrategia de comunicación de la cual ha estado a cargo el subsecretario de Salud, pues le ha dado bastantes buenos resultados. Es decir, si hay un tema de desempeño percibido allí. Por otro lado, Pancho, no quiero alargar mucho esto, pero creo que también hay lo que ya habíamos visto en otros países, que es que se da un aumento en el apoyo político presidencial o hacia el gobierno, no tanto por el desempeño, sino porque simple y sencillamente es una reacción natural de la gente, de la población, de la ciudadanía ante presiones, amenazas, crisis e incertidumbre, lo que en los estudios de opinión pública suele llamársele el efecto rally, que no es más que un cierre de filas en torno al liderazgo político. Por un lado, buen desempeño, por otro, una reacción natural de amenaza, Pancho. Claro, el famoso rally around the flag, ¿no? Que apela a pues, sentimientos, podremos decirlo tal vez tribales, por así decirlo, pero bueno, en términos de que te sientes identificado con un grupo y que la amenaza, en este caso, es el coronavirus. Hace un par de años tuvimos un caso similar con el caso del temblor, ¿no? El temblor, ¿sabes qué? Pues nos sentimos, reafianzamos nuestra identidad y eso se traduce en una especie de apoyo al presidente, que a mí me sorprendió mucho justamente la gráfica, que la voy a poner en unos instantes, de la calificación de salud, ¿no? Justamente aquí hay se invierte durísimo y por ahí creo que iba la historia de esta encuesta, ¿no? Sí, y yo creo que lo pones muy bien, no lo había pensado de esa manera, te agradezco la ilustración, pero tribales me parece una muy buena manera de verlo, porque es un instinto social muy básico en torno al cual cualquier situación de amenaza o crisis pues hace que la tribu, en este caso la población, pues cierre filas en torno al liderazgo, esperando respuestas, esperando protección y esperando, por supuesto, guianza en medio de la incertidumbre y la dificultad. Pero la gráfica que tú señalas nos dice que efectivamente hay más que eso. Es decir, hay un reconocimiento de que pues el gobierno, bien que mal, pues ha lidiado con esta situación de manera aceptable para la población, o por lo menos para la mayoría, para la tribu que en este caso efectivamente es más favorable al presidente y a su gobierno. Y otro tema que pude destacar de la encuesta es que de alguna forma ya se vislumbra el problema económico que va a tener el país. No lo hemos estado tratando en diversos espacios, diversos expertas y expertos han estado hablando de cómo se va a cargar la factura económica. En el caso de los mexicanos ya lo empiezan a ver y tu encuesta creo que también lo va retratando, ¿no? Sí, me parece que la factura todavía no la pasan y en ese sentido la aprobación ha ido al alza, pero los costos ya empiezan a sentirse y hay una serie de indicadores, no uno ni dos, sino varios en la encuesta que nos permiten ver que ese va a ser el siguiente gran reto para el gobierno del presidente López Obrador, lidiar con una recesión que prácticamente pues ya está iniciada, ¿no? Sube la preocupación
económica como principal problema, Pancho, rebasa a la inseguridad y no es cosa menor la inseguridad. Ahí lo tienes, andaba en 70%, cae el mes pasado, lo rebasa, digamos, la salud, pero también lo rebasa la economía. Y si vemos esta curva ascendente de la salud, pensando en que se va a comportar de manera paralela a la curva de los contagios, es decir, que conforme empiecen a disminuir los contagios, yo esperaría que esta curva empiece a disminuir también, que la salud deje de ser el principal problema. Va a ser otro indicador interesante, Pancho, ahí que ver, es decir, también es otro flattening the curve, ¿no? Como dice, pero la línea... Bueno, oye, Alejandro, afortunadamente esta escala es de 100, porque la otra escala no sabemos hasta dónde va a topar. Bueno, aquí tenemos, digamos, un esquema porcentual, pero creo que de comportamiento esperaríamos la misma, digamos, conducta, que suba y en algún momento llegue a un pico y después empiece a bajar como problema, digamos, principal del país. Lo que se vislumbra es que ya la economía se puso en segundo lugar, increciendo, es decir, podría seguir, pues de alguna forma, profundizándose esta preocupación, porque estamos viendo que hay un creciente desempleo y pérdida de fuentes de ingresos, según la encuesta. Solo para darte un dato, pasa de marzo a abril de 11 a 32%, lo tienes allí, el porcentaje de gente que reporta que un familiar, esto no es ni siquiera uno mismo, sino un familiar, perdió su empleo o fuente de ingresos. Estamos hablando de un porcentaje que se triplica tan solo en unas cuantas semanas, de un mes a otro. ¿Crees en otros indicadores? Digamos, ahí tienes, por ejemplo, un cambio de 59 a 81% de las personas que están diciendo que pues la situación del coronavirus ha sido muy perjudicial para la economía del país. Y en otro nivel, pero con un salto importante, de 34 a 50%, quienes ven que la situación de la pandemia ha sido muy perjudicial para la economía familiar, personal o del hogar. Es decir, estas son preocupaciones no menores. Se viene un segundo gran reto para el gobierno que probablemente pueda durar, Pancho. Aquí hay otros especialistas que nos podrán decir, pero por lo que vemos podría durar incluso más que lo que está durando pues este periodo de la pandemia, ¿no? Claro que de alguna forma también las y los expertos han dicho varias veces que la prioridad es salvar vidas primero y después vendrá el tema económico, después vendrán la recuperación de también las economías que se van a transformar, ¿no? Porque justo después de una crisis vienen también los procesos transformadores y habrá industrias que sobrevivan, otras que aprovechen la situación y aquellas que se transformen. Solamente para cerrar, porque nos quedan un par de minutos, quisiera preguntarte sobre una de las últimas preguntas que vienen abajo, que yo sé que cuando publicas aprobación presidencial es normal, la gente se van con el numerito, pero acá de repente ya traes un tema sobre las acciones particulares del gobierno de López Obrador y ante la pregunta de que si es mejor para ayudar a la economía del país ante la crisis sanitaria que el gasto del gobierno aumente o disminuya, que ha sido una polémica que ha estado también en boca de las y los analistas, que dicen, no, tiene que aumentar, tiene que volver a impulsar la economía desde el gobierno. La gente parece que en esta está con el presidente. Sobre todo porque en sentido común hace, pues sí, efectivamente está en sintonía con las políticas de austeridad del presidente. En una crisis, pues pareciera que disminuir el gasto es lo natural. Por eso algunos expertos en economía hablan de medidas contracíclicas, que ya de por sí el nombre es contraintuitivo, Pancho, contracíclicas, es decir, yendo a diferencia del ciclo. ¿Sí me explico? Pero si bien el público está en sintonía con la política de austeridad, 59%, por otro lado, la gran mayoría, por lo menos 2/3,
extiende esta lógica a las grandes obras, a las megaobras, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas,